Acabo de volver de España. Y la verdad es que, a pesar de que sé que en Argentina y en el resto del mundo está pasando más o menos lo mismo, siempre me sorprende este aumento de las decisiones de las parejas de no tener hijos, ¿no? Siempre me sorprende porque, de alguna manera, la educación que yo he recibido, la impronta de mi educación estaba a favor de la familia, a favor de tener hijos, a favor de la trascendencia en los hijos, a favor de la constitución de la familia típica, clásica y, digamos así, tan estructurada, digamos. E inclusive aquella frase que algunas veces discutimos sobre ella, de la familia como andamiaje de la sociedad. Y sabemos que cuando decimos eso hablamos de mamá, papá y dos hijos, ¿no? Ese me parece el problema, ¿no? Pensar que la familia son mamá y papá y dos hijos. Y me parece que estamos en un momento donde estamos redefiniendo la idea de lo que una familia es. Y la idea de que lo que constituye una familia tiene que ver con los vínculos sanguíneos. Sí, me parece que eso no va más. De todas maneras no va más, pero esa idea fue priorizante y prioritaria durante muchos años. Habrá sido, pero me parece que... Claro. ¿Cuántos hijos tenés vos? 2. ¿Y tu hermana? 2. ¿Y cuántos hermanos tenés? 1. Quiere decir que familia y 2 hijos, ¿no? Sí. Matrimonio y 2 hijos. Está bien, pero que nosotros seamos tan pacatos como familia, sí, no quiere decir que... No, pero es evidente que las cosas están cambiando. Inclusive están cambiando desde que vos entraste en la madurez hasta ahora. Seguro. Que son 20 años o 25 años, han cambiado muchísimo, ¿no? Me parece que sí, que las cosas están cambiando muchísimo. Yo creo para un lugar interesante, favorable, me parece, para la sociedad como un conjunto. Pero fundamental me parece esto. Yo podría estar de acuerdo en que la familia es la célula de la sociedad. Lo que me parece que tenemos que redefinir es qué es lo que es una familia. Claro. Y alguna vez lo hemos hablado, familia viene de fames, que quiere decir hambre, y las familias son aquellos que sacían el hambre bajo el mismo techo. Claro. Esa es la idea de familia. No tiene nada que ver con los vínculos sanguíneos. No tiene nada que ver con que tengamos los mismos genes, o la misma sangre, o haya un documento legal en el medio. Tiene que ver con quiénes somos los que decidimos compartir techo y comida. Compartir figurativamente, esto también hay familias que no conviven todos juntos en el mismo techo, pero tienen la idea de que compartimos eso. Claro. Y esa es mi familia, quien quiera que sea, quien yo decida que sea. De alguna manera, la familia... Consanguíneos, no consanguíneos. La familia es cada vez más algo que yo elijo en lugar de algo que me viene dado. Me parece que eso es un gran avance. Me parece grandioso. Está muy bien. El peligro que se me ocurre ahora pensando en tu definición y en esto del FAMES, que me parece realmente un dato interesante, la historia del concepto de familia, como aquellos con los que sacio mi hambre en conjunto, ¿no? Porque me evoca además la idea de compañero, ¿no? Vos sabés que compañero quiere decir aquel con el que comparto el pan. Ese es el compañero, ¿no? Entonces, evocando todas estas cosas me gusta, me parece hasta encantadora y romántica la idea de compartir mis alimentos con aquellos que son mi familia, ¿no? Pero entonces me pregunto si esta falta de deseo de tener hijos es producto de la idea de no voy a tener que compartir, o producto de la idea de no quiero compartir, o producto de la idea de no hay que compartir. No, me parece que no necesariamente, porque que yo no vaya a tener hijos no quiere decir que no voy a compartir con otros. Yo elijo el modo de familia y esa familia con quienes sí voy a compartir. Pero esa familia tiene unas características o ciertas cuestiones. Claro, aunque no haya hijos. Si hay hijos y otras no. Pero se comparte igual. No es que, los que no quieren tener hijos porque son egoístas y no quieren compartir. No, los que no quieren tener hijos comparten con otros en otra lógica de familia y más que nada en otro, como si fuera otro recorrido. Me parece a mí que la vida hoy han sucedido algunos cambios en nuestras vidas por ciertos avances tecnológicos y por ciertos modos en los que hay que manejarse la vida. Por ejemplo, para llegar a un nivel de desarrollo personal que muchos queremos alcanzar, sea
emocional, académico, intelectual, laboral, para llegar a ese lugar, hace falta bastante tiempo hoy en día. Ujú. Cuando llegamos a ese momento, habitualmente la edad biológica para tener hijos ya pasó. A mejor edad, por lo menos, sí. Sí, es tarde, relativamente tarde, porque nuestra biología está preparada para otra cosa, no para una vida en la que nos lleva no sé, 35 años o 30 años o 35 prepararnos, 30 años de preparación. Y entonces eso está bien, hoy en día está claro que no necesitamos de la biología para tener hijos. No, ni tampoco nos surge el tiempo de vida, porque nuestra vida también se va a prolongar y por lo tanto Sí, y vamos a estar más tiempo claro, para estar con nuestros y hijos. se va a prolongar muchísimo más. Por eso Y digo, yo creo que hace 100 años tener un hijo a los 40 años era casi una aventura loca, porque a los 45 te ibas a morir. Hoy, donde en realidad los niños que nazcan hoy van a vivir 100 años o más, sí. o no se van a morir nunca, según los últimos estudios, habrá que ver, ¿no?, a qué edad sería esto. Lo que pasa es que la biología, como bien decís, todavía no acompaña esta saludable decisión. Bueno, y la biología no lo va a acompañar, lo que va a hacer es que compensar. La reproducción va a empezar a pasar por la técnica, por cuestiones tecnológicas, como ya sucede hoy, pero cada vez más yo creo que vamos en la dirección de que el modo estándar de tener hijos no sea el sexo. Porque por eso vamos a llegar al momento de tener hijos donde la biología no es la mejor manera, no es la más segura, no es la más aconsejable, y entonces va a ir, creo yo, creciendo cada vez más la reproducción asistida o directamente por fuera de cuestiones biológicas, ¿no? Incluso hay otras maneras, la adopción y bueno, una serie de cosas que no necesitan la sexualidad de por medio. Creo que vamos hacia ahí. Por ahí, como decís, estamos en un momento todavía en que la biología no ha alcanzado, la tecnología todavía no está desarrollada a este nivel de. Pero estas parejas que deciden no tener hijos por algunas razones. Argumentan. No es que se da así porque la tecnología avanza y porque ya no se necesita estar en pareja. Las parejas en concreto, las personas, si querés, que deciden no tener hijos, tienen también argumentos para no tener hijos. Bueno, lo que pasa es que también hay que preguntar qué argumentos tienen los que sí quieren. Porque si no parece como que el estándar es tenerlos y tenés que tener argumentos para no tenerlos. Estoy de acuerdo. Y también parece, bueno, ¿qué argumentos tenés para tenerlos? ¿Qué argumentos para La impronta cultural sí. Ha señalado que parte de tu realización personal como persona es tener hijos. Bueno. Y esto hemos sido educados en este sentido, que quizás sea falso. Sí, eso es algo de lo que hay que deshacerse, por seguro, eso digo, me parece. Que sí, esta debe ser alguna razón, ¿no? Pero bueno, vos y yo hemos diseñado una idea sobre esto, que es esta capacidad de amar como solamente se ama a los hijos. Y me parece a mí que esta necesidad también es una razón para tener hijos. Pero las otras, las que implican de alguna manera no traer hijos a este mundo tal como nosotros lo vemos, por ejemplo, la que implica no asumir la responsabilidad de tener un hijo, por ejemplo, la que implica no tener que hacerse cargo finalmente de alguien más, por ejemplo, son cosas duras para digerir, ¿no? Me parece. Pienso, ¿sabes qué pienso? Me acuerdo ahora, hace poco estuve trabajando sobre algunos cuentos clásicos, ¿no? Clásicos, pero en sus ideas originales, en sus versiones originales. Y uno de esos cuentos con los que me topé y que me impresionó en el cuento clásico es Hansel y Gretel. ¿Te acuerdas de Hansel y Gretel? Sí. En el cuento que nosotros escuchamos, Hansel y Gretel vivían en una casa donde tenían una madrastra que no los quería y que quería deshacerse de los niños, y entonces un día los llevó al bosque con la intención de abandonarlos para que se perdieran, etcétera. Y los niños dejaron un rastro, ¿te acuerdas? Con miguitas y volvían. Y finalmente se perdieron en el bosque, etcétera. Lo que a mí me parece importante remarcar es que en la versión original de ese cuento, la madrastra no es una madrastra, es la madre. Y la decisión de abandonarlos no es una decisión de odio a los hijos. En el cuento original, escrito en una época de hambruna
en la Europa, del norte de Europa, del 1600 y 1700, la historia de niños y niñas que se morían de hambre, ancianos que se morían de hambre, no era una excepción, era una norma. La gente se moría de hambre literalmente. Un mundo en el cual había episodios de canibalismo, donde una parte de la familia se comía a otra parte de la familia para poder sobrevivir. En el cuento original, la madre de estos niños decide abandonarlos en el bosque para no tener que pasar por el sufrimiento de verlos morirse de hambre. Un cambio fundamental de la historia, de la estructura de la actitud de esa madre. Claro. Y entonces ahora hablamos de esto y yo pensaba en esto, ¿no? No estaremos haciendo esta historia, ¿no? Para no verlos sufrir en el mundo en el que venimos directamente que no nazcan, ¿no? No será una especie de abandono en el bosque, no será una manera de eliminarlos del mapa, esta historia de no parirlos para que no sufran, para que no vivan esto, para que no pasen estas necesidades, para que no se enfrenten con estas penurias que nosotros sufrimos y no sabemos cómo resolver. Bueno, pero yo creo que estoy de acuerdo con esto, pero también me parece que tiene un costado muy rescatable esto, que es el siguiente. Yo creo que he escuchado a mucha gente decir que no quiere tener hijos desde un lugar de bastante lucidez, que es, yo sé, y muchas veces estas personas por experiencia personal, yo sé lo que es crecer siendo un niño que no ha recibido lo que necesitaba de sus padres. Uh-huh. Yo sé de eso. Correcto, está muy bien. Y me doy cuenta que si tengo un hijo en este momento, no voy a poder o no voy a querer darle lo que ese niño necesita. No voy a poder hacer las renuncias que eso implica. O no voy a querer. O no voy a querer. Y entonces, sabiendo eso, decido no tenerlo. No está mal. Esperando quizás en algún momento, sí, esté listo y preparado y pues siento que puedo y quiero, como vos decís, darle lo que hay que darle al niño, que me parece que esta gente entiende muy bien, es muchísimo. Porque no cabe ninguna duda que para criar bien a los niños hace falta dedicarse muchísimo. Uh-huh. Hace falta mucho tiempo, mucha dedicación, mucha atención, mucho dinero, mucha sabiduría, muchas preguntas, mucho ir y venir y estar muy atento a eso. Y yo diría, para agravar este planteo, con el cual estoy totalmente de acuerdo, cada vez más. En un mundo bombardeado por la automatización, por la información desmesurada, por la cantidad de información que le llega a los chicos, por la tecnología, por la computación, por internet, digamos, cuanto más la necesidad de la persona, del padre, de la madre, de ambos, para poder compensar toda aquella despersonalización que podría representar en algún momento la tecnología. Entonces, me parece que teniendo en cuenta esto, puede ser que la decisión sea de este lugar. Y me parece como muy respetable. Inclusive, además, puede ser respetable quien no quiere y no le interesa porque no le interesa la experiencia. Pero hay quienes, por ahí sí, ven en eso algo atractivo, algo deseable, pero se dan cuenta que no van a poder estar a la altura de eso. Quizás desde el lugar desde el que por ahí muchos tenemos hijos, tal vez de un lugar ingenuo, sí, sin preguntarnos, casi automático, ¿no? Sí, sin preguntarnos, ¿estamos a la altura de lo que eso va a implicar? Está bien, si a esto le agregamos lo que ya sabemos los terapeutas, que es que la adolescencia se prolonga cada vez más en el tiempo, las edades supuestas, digamos así, de capacidad biológica para parir hijos o momento oportuno, no se corresponden con las edades de la madurez como para tenerlos. Y entonces, digamos, el gran problema es que o te decidís a tener hijos siendo todavía adolescente, o te decidís a tener hijos no en el momento biológicamente indicado, y esperar a que sea tu momento sociológico indicado para tener. Que me parece que es lo interesante de todo este movimiento de la reproducción asistida, que por ahí va a permitir que no estemos corriendo una carrera contra el reloj biológico y entonces teniendo que tener hijos fuera de un momento en el cual estamos preparados mentalmente, emocionalmente, sociológicamente, como decís, y darles un contexto favorecedor para esos niños. Nos va a permitir salirnos de eso y llegar a tener hijos en el momento que realmente estemos preparados, dispuestos y deseando eso,
Y seguramente eso redunde en que seamos mucho mejores padres y mucho mejores madres. Es decir, saber que esta historia del reloj biológico, como siempre se dice, se puede enlentecer o adelantar casi por antojo por la ciencia moderna. Saber que en realidad eso no es la prisa que nos da una razón, nos obliga otra vez a pensar que hay una sola razón para tener un hijo, que es querer tener un hijo. Y que ninguna otra razón sirve para nada, ¿no? Como dice tu amigo, tener un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y lo peor que te puede pasar. Exactamente. Pero por ahí en esta línea que estamos pensando, quizás esté más cerca de ser solo lo mejor. Claro que sí.